que sigue el gozo, hermano, que no se apague ese gozo. Un gozo maravilloso. Este culto, hermano, ha sido de bendición. El Señor, hermano, está con nosotros. El Espíritu da testimonio de que Cristo está con nosotros. Yo le doy gracias al Señor, hermano, por este privilegio que Él me da. Y gracias también a los hermanos de la iglesia, al pastor, por la confianza, ¿verdad?, de ponerme en esta noche a predicar su palabra, hermano. Ya sabemos, hermanos, que la palabra del Señor nos instruye en el buen camino. Yo le invito, hermano, que vaya conmigo a la Biblia. Que todo esto, hermano, lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Dios, y que no sea para la gloria de los hombres. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Jeremías, en su capítulo 2, en su versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Damos la bienvenida a la familia también, ¿verdad?, que se encuentra con nosotros. Que Dios pueda seguir bendiciendo su vida, ¿verdad? Como decía el hermano, si ellos se quieren congregar con nosotros, si no tienen donde congregarse, lo pueden hacer. Y si ya tienen, pues que Dios les bendiga y que los visiten cuando ellos quieran, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo encontraron, hermanos? Jeremías capítulo 2, en su versículo 13. Y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Puede sentarse, hermano. El hermano Cristian oró, ¿verdad?, por nosotros. Aleluya. Palabra, hermano, del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermano, fue un profeta que sufrió en la época más difícil, hermano. Todos los profetas sufrieron, hermanos. Sufrieron porque el mandato que Dios les enviaba no era fácil. Porque predicar la palabra de nuestro Dios a veces no es fácil, hermano. Yo estaba estudiando, hermano, un poco en el capítulo 1, que dice que Jeremías era hijo de Ilcis, de los sacerdotes que habitaron en la tierra de Benjamín. Este reinado, hermano, Jeremías predicó, hermanos, el evangelio a principios del reinado del rey Josías, y nos cuenta y nos narra la historia que fue en el año 13º. Eso significa, si no me equivoco, es en el año 13 del reinado. Comienza, hermano, relatando la historia del llamado de nuestro Dios para Jeremías. Nos comienza relatando aquella historia y dice en el capítulo 4, y dice, y dice, vaya conmigo al capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Qué preciosas palabras, hermanos. Ahí podemos comprender la divinidad de nuestro Dios. Que en esta noche, hermanos, si usted y yo estamos en este lugar, no fue por casualidad, hermano, sino porque Él tenía el propósito de traernos a este lugar para que nosotros alabáramos y bendiciéramos su nombre. Y sigue diciendo, hermanos, y te di por profeta a las naciones. Y dice el versículo 6, y yo dije: Señor mío, Señor Jehová, ¿y qué hablaré? Porque soy un niño. Y dice que Jehová le dijo: no digas que soy un niño, porque todo lo que yo te diga dirás, y a donde yo te mande tú también tenías que ir. Así, hermano, en este día, hermano, en la mañana yo le preguntaba al Señor: ¿y qué será lo que yo voy a predicar? Tú vas a poner palabras en mi boca. Entonces se vino el pensamiento a mi corazón, hermano, que Cristo me dice: es que ya no eres tú el que vas a hablar, es que soy yo el que hablo en ti. Aleluya. Porque Cristo, hermano, vive en nosotros. Si significa que Cristo vive en nosotros, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nuestra vida. Que Cristo, hermano, habla. Cuando nosotros hablamos, Cristo habla por medio de nosotros. En cada rostro de hermano, en cada vida de hermano, tiene que estar Cristo
en su corazón, en su mente, en su rostro, en sus palabras. Cuando nosotros, hermanos, miramos a un hermano, estamos viendo la apariencia de Cristo. Porque dice la Biblia que Él nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces, hermanos, la palabra que le traía Jeremías y le dice en el versículo 6, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Jeremías, hermanos, iba a predicarle a una nación difícil, a una nación que no quería escuchar, a una nación que venía matando a los profetas, a una nación que venía matando, hermanos, a todo lo que hablaba de Dios, a una nación difícil de comprender. Jeremías, hermanos, el trabajo que Dios le da a Jeremías no era fácil, y él sabía que no era fácil, y por eso él le dice, no sé qué hablar, ¿qué le voy a decir a este pueblo? Soy un niño. Amén. Por eso le dice a Dios, pero Dios le dice, no digas que soy un niño. Y dice que puso palabras en su boca. Amén. Nosotros, hermanos, también de esta misma manera hemos sido encomendados para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, tenemos que predicar este evangelio. En estos tiempos tan difíciles tenemos que vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Quiero irme, hermanos, al tema. El tema dice, dos males ha hecho mi pueblo. Y comenzamos, hermano. Me agrada tanto, hermano, algo que Dios le recalca a Israel. Algo que Dios le recalca a Israel, hermanos, y es un recuerdo. Si usted lee, hermano, y comienza a leer el capítulo 2, dice, vino palabra de mí diciendo, en su versículo 1, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Aleluya. Jehová le está diciendo, hermano, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio. Me he acordado, hermanos, y que era lo que Dios recordaba de Israel. Aquellos momentos bonitos, hermanos. Como quizás, hermanos, cuando una pareja entra en matrimonio y quizás en el momento, hermanos, todo es amor y todo es por acá y romance y todo, ¿verdad? Pero después viene el tiempo, hermanos, y las personas tienden a cambiar. Israel de la misma manera, hermanos, estaba cambiando. Y había cambiado, iba cambiando hasta el curso del tiempo que ya no se acordaba de Dios. Israel, hermanos, se había metido en una mente difícil y por eso Dios le dice, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, cuando caminabas por el desierto y caminabas con santidad. Me he acordado de esos momentos cuando te ibas al altar y todo aquel pueblo, hermano, se reunía y la gloria de Dios descendía sobre el pueblo. Aleluya. Le dice Dios, me he acordado de ti. Porque Dios, hermano, está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Pero ¿qué pasa, hermano, en este tiempo? ¿Qué Dios dice de nosotros? ¿Qué será lo que Dios recuerda de nosotros? ¿Será que Dios está diciendo, me acuerdo de ti? Me acuerdo cuando comenzaste aquel ministerio. Me acuerdo cuando comenzaste a clamar. Me acuerdo cuando te levantabas de madrugada y buscabas mi rostro. Me acuerdo cuando llevabas aquellas obras que ahora no las llevas. Me acuerdo cuando tú viniste a este altar llorando y ahora no lloras delante de mi presencia. Me acuerdo cuando de tu boca salía alabanza y ahora no sale la alabanza. Aleluya. Bendito Dios. Me acuerdo de ti, dice Cristo en esta hora. ¿Qué está pasando, hermano? Porque muchas veces tendemos nosotros también a decaer. Tendemos, hermano,
a irnos por un lugar donde no nos debemos de ir. Amén. Israel, hermano, había cambiado. No era el mismo Israel que estaba en Egipto, que no adoraba imágenes. Amén. No era, hermano, el mismo Israel. Entonces Dios le está diciendo, me he acordado de aquellos momentos felices, de aquellos momentos cuando entraste en pacto conmigo y fuiste mía, dice Jehová. Y fuiste mía y estábamos en aquel desposorio y disfrutábamos aquellos momentos. Así te dice Cristo. Yo me acuerdo cuando disfrutabas aquellos momentos sin intimidad. Aleluya. En aquellos momentos que tú venías delante de mi presencia, ponías mis necesidades en mis manos y yo las resolvía. Señor. Pero muchas veces, hermanos, queremos buscar por otro lugar, queremos buscar otras opciones, hermanos, que no nos llevan a un lugar bueno, hermano. Queremos tomar de agua, hermano, de cisterna, por dejar de tomar de agua de la fuente que brota, por dejar de tomar, hermano, de agua de aquella fuente verdadera. Queremos tomar de aquella agua, hermano, de aquella agua que está en cisterna, aquella agua que habitaba en la cisterna de Israel, hermano. Muchas veces tenía tiempo de estar ahí. Y al momento, hermano, al tiempo de estar ahí, guardaba mucho lodo debajo de ella. Pero a Israel, hermano, le agradaba esa agua. Le agradaba esa agua y no quería tomar de aquella agua que venía del manantial. Bendito Dios. Así de esta misma manera está el mundo ahora, hermano. Yo miro, hermanos, por allá que mucha gente quiere ir a lugares de maldad, pero no quiere venir a este lugar donde su vida puede ser restaurada, donde su vida puede ser cambiada, donde Cristo te dice, venid a mí tal y como estéis, cargados o trabajados, que yo os haré descansar. Aleluya. Así, hermano, Dios recuerda esto de Israel y le dice, santo era Israel, primicia de sus primeros frutos. Todos los que lo devoraban, culpables. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Santo era Israel. Israel vivía en santidad. Israel era el primero ante todas las naciones. Israel era el que vencía la batalla. Santo era Israel, primicia de sus primeros frutos. El primer fruto, hermano, era lo de Dios. Israel, hermano, era el pueblo de Dios. Pero Israel quiso cambiar a Dios, hermanos, por otras cosas, por otros dioses que no tenían, en los cuales no había esperanza. Entonces, hermano, le dice, santo era Israel, primicia de sus primeros frutos. Los que comían de él eran culpables. Señor. Aleluya. Y dice, oíd palabra, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Oíd palabra, escuchen mis palabras, porque Israel, hermano, le estaba volteando la espalda a Dios. No quería escuchar, hermano, las palabras. Cuando usted va a hablar con una persona, hermano, es necesario que usted esté al frente de aquella persona. Es necesario que usted se acerque a ella. Pero Israel, en vez de hablar con él, hermano, le dio la espalda, hermano. Le dio la espalda, queriendo decir, no te necesito. Queriendo decir, no, ya no te ocupo. Ya tú no tienes un lugar en mi vida. Entonces, hermano, Israel, hermano, como punto número 1, dice, Israel se había vuelto, hermano, había vuelto a beber de la vanidad. Había vuelto, hermano, a beber de la cisterna de la vanidad. Así en el capítulo 5 dice, en el capítulo 2, versículo 5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Gloria a Dios. ¿Qué maldad? Nuestro Dios, hermano, le hace una pregunta a aquel pueblo. Amén. Pero ¿cuál es el problema que han hallado en mí? ¿Pero qué es lo que han hallado en mí? ¿A dónde está el error que yo he cometido? Poderoso Jesús. ¿A dónde está aquella falta que yo les he hecho cuando ustedes me han servido? La lluvia y ha estado. Cuando ustedes me han servido, la provisión está en tu casa. Cuando tú me has servido todo de todo corazón, yo estoy contigo para librarte. Así dice Dios, hermanos, en esta hora. Yo estoy contigo, dice el Señor. Pero muchas veces, hermanos, los alejamos y Dios se aparta de nosotros. Entonces Dios le dice, ¿cuál fue el error que tuve? Díganme en qué fallé. Y si ustedes me hallan una falta,
yo les digo que he fallado. Señor, aleluya. Dios le está reclamando, perdón, a Israel, hermano. ¿Cuál fue la maldad que hallaron en mí? Que se hicieron vanos y se fueron tras la vanidad. Porque muchas veces, hermano, el hombre, hermanos, en su orgullo, porque la vanidad encierra el orgullo, hermano, el orgullo del hombre. Porque muchas veces somos orgullosos, hermano. Muchas veces no queremos dejar que Cristo domine nuestra vida. Queremos vivir conforme a nuestra vida, pero no queremos que Cristo domine nuestro corazón. Ahí se encierra, hermano, la vanidad. ¿Qué es vanidad? Confiar, hermano, en su propia concupiscencia. Confiar, hermano, en lo propio suyo, y que usted deje de alejarse y de confiar en aquel. Porque dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra y de muerte, una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? No se preguntó Israel, no dijo en su corazón, aquel que me sacó, aquel que libró a nuestros padres de Egipto, aquel que los condujo por el desierto, donde el desierto produce muerte, hermano. Cuando alguien pasa por el desierto, hermano, bien muere de hambre, muere de sed, muere de cualquier cosa, hermano, porque el desierto es un lugar donde no habita nada, ni aún plantas, hermano, hay, porque solamente se crecen espinos y cardos. Cuando pasa, hermano, por el desierto, cuando Israel iba por el desierto conduciéndose, hermano, Dios lo libraba. Por el día, dice la palabra de Dios, que columnaba nube, y por la noche había columna de fuego también, hermano. Cuando caminamos bajo la voluntad de nuestro Dios, ahí iba Israel, hermano, ahí iba Israel, y Dios iba con él. Donde quiera que Israel caminaba, Dios iba adelante. La nube, hermano, le servía por señal. Donde aquella nube se movía, Israel se movía. Iba conforme a la dirección de Dios. Pero Israel, hermano, comenzó a desvanecer y comenzó a pensar, hermano, que ya no necesitaba a Dios. Porque tenía, hermanos, una casa hermosa, porque tenía un lugar precioso, porque todas las naciones lo admiraban, porque todos, hermanos, lo halagaban, y se creía en su propio orgullo que no podía necesitar mañana de Dios. Porque muchas veces así nos pensamos, o a veces así nos ponemos en nuestro orgullo, hermano. A veces creemos que no necesitamos a Dios para seguir, que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, pero no es con tu fuerza, dice Dios, es con mi fuerza, es con mi fuerza que se gana la batalla, es con mi fuerza que se pelea la batalla. Bendito Dios, aleluya. Como punto número 2, hermanos, Israel estaba tomando de la cisterna de la idolatría. Israel, hermanos, se había vuelto a dioses ajenos. Israel se había vuelto, hermanos, a aquellos dioses, hermanos, que habían fabricado, aquellos hombres, hermanos, que habían hecho pecar la nación. Vaya conmigo, hermano, a la Biblia, al 2:20. El 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras dijiste, no serviré. Con todo esto, eso dices, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echaste como ramera. Debajo de todo árbol frondoso, debajo de todo collado, te echaste como ramera, le dice. Porque desde muy temprano rompiste tu yugo. Nosotros, hermanos, a la verdad, estamos enyugados con Cristo. Nosotros ya no caminamos donde nosotros queremos caminar. Nosotros no vamos a donde queremos ir. Porque el yugo consiste, hermanos, en 2 bueyes. En 2 bueyes, hermanos, que se le enyuga en la nuca a uno y al otro. Y el uno tiene que caminar con el otro. Porque si uno quiere caminar para allá, el otro no puede caminar. Entonces nosotros vamos con Cristo de la misma manera, caminando y viendo el blanco que es Cristo Jesús. Aleluya. Pero Israel, hermano, había rompido su yugo, queriendo decir, le diste rienda suelta a tu vida. Rompiste tu yugo, no quisiste obedecer, no quisiste caminar conmigo. Quisiste caminar por tus propios caminos y por eso te ha sobrevenido esto. Y por eso de esta misma manera te ha venido el gran mal. Israel, hermano, vaya conmigo al 7:16.
Para que vean, hermano, cómo estaba la idolatría en Israel. El 7:16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por él clamor, ni oración, ni ruegues, porque no oiré. Y dice el 17: ¿no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Estaba tan difícil, hermano, la idolatría en Israel, que no había ni los niños eran justos, porque ya los habían inducido por un camino malo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías: ¿por qué vas a clamar? Porque ni la simiente que ellos llevan va por un camino bueno. Aún la simiente va por un camino malo. La simiente está aprendiendo de lo que ellos están haciendo. ¿No ves? Le dice que los niños buscan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres, dice, amasan la masa para hacer tortas a la diosa. Aleluya. Hermano, Israel estaba en un estado muy difícil, en un estado muy crítico, hermano, en una situación muy difícil. Y decían ellos: no podemos alejarnos porque a extraños hemos amado. Quizás muchas veces, hermano, hay cosas en nosotros que parecen ídolos, hermano. Hay cosas dentro de nosotros, hermanos, que podemos decir: no, es que esto no lo puedo dejar. Es que yo no puedo dejar de hacer esto, porque si yo dejo de hacer esto, no sé cómo voy a vivir. Quizás muchas veces, hermanos, comenzamos a preguntar y comenzamos a decir: hey, pero si yo dejo de ver el Facebook, ¿qué me va a pasar? ¿En qué me voy a entretener? Pero si yo dejo de ver la televisión, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Entonces muchas veces, hermanos, estas cosas nos están robando todo el tiempo de Dios. Pero si yo dejo, dice el hermano por allá, de ir a la playa, de divertirme con mis amigos y no prestarle el tiempo a Dios, ¿qué me va a pasar? Y si yo dejo de trabajar por ir a la iglesia, ¿quién me va a mantener? Eso decimos muchas veces, hermano. Pero se nos olvida, hermano, que el que está con nosotros provee todas las cosas. No digas, dice la Biblia, que mañana irás. No digas que mañana vas a hacer, porque la vida del hombre es como la neblina, que ahora es y mañana desvanece. No sabemos, hermano, lo que va a acontecer con nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar en este lugar, hermano, porque Israel, hermano, se había apartado de Dios. La casa de Dios, hermanos, estaba destruida en ese entonces por toda la idolatría que estaba habiendo en ese lugar. Cuenta la historia, hermano, en el libro de los Reyes, y dice que la casa del Señor estaba destruida. Entonces el rey Josías en ese tiempo, hermano, tuvo que ir gracias, hermano, a poner, hermanos, tuvo que ir a poner una orden, hermanos, que esa casa fuera restaurada. Se había descuidado la casa de Dios, hermano. Habían puesto imágenes de acera adentro de la iglesia. Habían, hermanos, de todos los dioses. Dice la Biblia que habían practicado de toda clase de maldad en medio de ellos. Pero el profeta Jeremías, hermano, les está recalcando, hermano, con esto. Pero Dios le dice: no ores por este pueblo, ya no clames más por este pueblo. Pero Dios lo llama, hermanos, a un arrepentimiento. Israel estaba tomando, hermanos, de la cisterna de la avaricia. Porque muchas veces, hermanos, se nos llega la avaricia. Vaya conmigo al 6:13 allí. Y dice el 6:13: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Muchas veces, hermano, ¿qué es avaricia, hermano? Es recoger y recoger y recoger y querer todo, hermano, y no tenerlo ahí oprimido porque no podemos regalar, porque no podemos dar. Israel, hermano, había perdido el amor. Había perdido el amor. Israel, hermano, el que tenía comía y el que no tenía, pues no comía. A Israel no le importaban las viudas, a Israel no le importaba el menesteroso, a Israel no le importaba nada.
solamente para ellos. Desde el más chico hasta el más grande estaba aconteciendo esto, hermano. La Biblia nos relata en el libro de Lucas, en su capítulo 12, en su versículo 13 en adelante, dice que se paró uno en la multitud y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces Dios se volteó y le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mirad pues, dice, guardaos de toda avaricia. Y también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y decía dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mi fruto, no tengo donde guardar todo lo que tengo. Y dijo dentro de sí: esto haré, derribaré mi granero, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, todos mis bienes y todo lo que tengo. Y dice la Biblia que después le dijo: y le dirá a mi alma: alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, repósate, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero Dios, hermano, le está recalcando aquellas palabras y le dice: esta noche vienen a pedir tu alma, y todos aquellos graneros, ¿de quién son? Aquellos graneros, ¿quién los van a aprovechar? Y dice: y así es todo aquel, dice, que siembra para sí mismo y no es rico para con Dios. Nosotros, hermanos, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar conforme a su voluntad. Guardarnos, hermanos, de toda avaricia. Aleluya. Guardarnos, hermanos, de todo esto que pueda acontecer. Israel había caído en eso, hermano. Israel había caído en la avaricia. Y el punto, hermanos, como punto número 4, Dios llama a Israel. Porque Dios, hermanos, es así. Y siempre sigue insistiendo, y insistiendo, y insistiendo, y sigue insistiendo, esperando que el hombre, esperando que el hombre ablande su corazón. Y lo llama, hermanos, en el capítulo 4, y dice, en el versículo 1: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá, de Jerusalén: hará campo para vosotros, y sembraréis y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Si te volvieres, dice, si te volvieres, oh Judá, vuélvete a mí. Ya no busques por otro lugar, porque Israel, hermano, se había ido, había hecho tratos con el rey de Asiria. Israel estaba pensando, hermano, que el rey de Asiria lo iba a librar de la ira, del castigo de Dios. Israel estaba pensando, hermano, que Egipto lo iba a librar de la ira, del castigo de Dios. Y Dios insistiendo y hablando y hablando. Y qué difícil es, hermano, que Dios habla y habla nuestras vidas, pero muchas veces no queremos entender. Qué difícil es que Dios repite y repite las palabras, pero a nosotros nos agrada muchas veces algunas artimañas del enemigo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos viciados y no queremos apartarnos de aquello. Israel estaba, hermanos, en un estado crítico. En un estado tan crítico, hermanos, que aún aquellos a los que Dios había mandado destruir la nación comprendían. El capítulo 39, hermanos, nos relata que dice que cuando llegó aquel capitán que Nabucodonosor había mandado, le dijo: mira, te voy a soltar porque tú has hablado palabra de Dios. Ese hombre había entendido, hermano, pero Israel no había entendido. Israel estaba ciego, hermano. Israel estaba pensando, hermano, que en otro lugar podía encontrar refugio. Hermano querido, cuando usted tenga pruebas, cuando usted tenga dificultades, no vaya a otro lugar. Véngase delante de la presencia de nuestro Dios, doble sus rodillas en este altar y déle la gloria y la honra solamente a Él, porque Él lo va a sacar en victoria, porque Él lo va a sacar con poder, hermano, porque
nuestra, la mejor salida. La mejor salida la tiene Dios, hermano. Israel estaba, hermano, no quería doblegarse. Su orgullo lo tenía tan aferrado, decía, no, yo no voy con Dios. Vaya conmigo al 6:16. Y dice el 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Párense, dice Dios. Así es. Pregunten. Si ustedes no saben, si ustedes no vieron, váyanse a la historia de sus padres y pregunten cuál fue el buen camino, cuál fue el buen camino que los llevó al éxito, cuál fue el camino que llevó que me agradaran a mí. Amén. Pregunten. Pero Israel no estaba preguntando, hermanos. Pero miren lo que dice más adelante. Lastimosamente dice, mas dijeron, no andaremos. Así es. La desobediencia, hermano. Aleluya. Ellos decían, no andaremos, no queremos seguir. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el son de la bocina, de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Aleluya. Qué rebeldía, hermanos, había en este pueblo. Así es. Estaba cegado de una manera tan grande del enemigo. Amén. Como muchas veces quizás nosotros habitamos en otros tiempos. Quizás en otros tiempos, hermanos, nos hablaban la palabra y decían no, no quiero. Y decíamos no, después, como si esto, hermano, fuera algo malo que al hombre se le ofrece. Como que si la palabra del Señor, hermano, es algo que le va a perjudicar a su vida. Y yo tengo, hermano, aproximadamente 5 años de servirle a Dios y Dios ningún mal me ha hecho. Aleluya. Y yo creo que ninguno de ustedes tampoco. Porque Él es fiel, hermano, y permanece en sus promesas. Y si en algún momento Él nos ha corregido, es porque nosotros necesitamos de su disciplina, hermano. Porque necesitamos de ser disciplinados. Porque el Jehová dice en Proverbios, al que ama, castiga. Si usted quiere, hermano, que su hijo sea obediente, sea una gran persona en el futuro, castíguelo, corríjalo desde el principio y verá que va a tener hijos buenos. Así también es Dios con nosotros. Si usted quiere que Dios, hermano, se manifieste en usted, déjelo que lo corrija. Déjelo que lo guíe por su buen camino. Entonces le decía, paraos en las esquinas y preguntad cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el camino que Dios nos ofrece? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿por qué el mundo no quiere comprender que Jesús es el camino y la verdad y la vida? Porque también están cegados por el enemigo. Porque también están pensando, hermano, que van a disfrutar de su vida y que después van a volver. Pero después, hermano, el después, hermano, no es nuestro. Israel, hermano, Dios le estaba haciendo el llamado. Y lo llamaba y lo llamaba. Israel, hermano, no comprendía. Aproximadamente a 40, 48 años fue la predicación de Jeremías. De 40 a 48 años, Jeremías repitiéndole. Y lo metían preso. Y lo agobiaban, hermano, con castigo. Había momentos que él se desesperaba, que lloraba, que estaba ya atribulado, hermano. Pero siempre venía la palabra, hermano, a él. Porque dice, hermano, que hubo un momento que lo metieron adentro, hermano, que él se puso a predicar la palabra. Y después vinieron los sacerdotes que habitaban ahí y lo azotaron, hermano. Y Jeremías, hermano, salió pero tan decepcionado que decía, ya no vuelvo a hablar en más del nombre de nuestro Dios. Porque solo me trae tristeza, y cuando yo le hablo a esta gente, tristeza, y cuando voy para allá hay tristeza, y quizás muchas veces si estamos nosotros, viene tristeza y tras tristeza, hermano, y viene, hermano, la tristeza a nuestros corazones, pero hay alguien que habita dentro de nosotros, hermano, que nos hace encender, hermano, porque dice la Biblia, y no obstante había un fuego dentro de mí que me quemaba y me volvía para allá, para predicar su palabra. En Jeremías, hermanos, había un fuego que le decía, vuelve a predicar. Amén. Vuélvete, porque este pueblo necesita que le prediques. Jeremías, hermano, pasó momentos difíciles, como nosotros también pasamos momentos difíciles en la obra, pero también agarrado de Cristo, hermano.
poniendo la confianza en nuestro Dios, yo sé que Él nos va a ayudar a vencer. Dios le había llamado, hermanos, a Israel. Y también, hermanos, de la misma manera nos llama a nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, en su versículo 4, dice que Dios le hace un llamado a la iglesia de Éfeso. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquella iglesia, hermano, había dejado el primer amor. Hermano, usted y yo no perdamos el primer amor. Permanezcamos y cada día que crezca, que este amor siga creciendo y que siga fluyendo, como que estamos bebiendo de aquella agua que fluye del manantial. Que sigamos, hermanos, creciendo en todas las áreas, procurando servirle mejor a nuestro Dios. Y Dios, hermano, por último, Dios rechaza a Israel. Porque Dios, hermano, es bueno. Porque Dios, hermano, es amplio en misericordia. Porque Dios llama y llama y llama. Pero también no significa que no viene un castigo para nosotros cuando somos desobedientes. Gloria a Dios. Dios, por último, hermano, rechaza a Israel. Lo rechaza, hermanos. Y vaya conmigo al capítulo 15. Capítulo 15, en su versículo 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Dios rechaza a Israel, hermano. Y me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se me pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Imagínense, hermano, que estos hombres en la Biblia, hermano, no se encuentran otros intercesores más grandes que Samuel y Moisés. Pero le dice Dios, tan grande era la abominación, que Dios le dice: si aunque Samuel y Moisés se me presentaran delante, yo no estoy con este pueblo. Yo no los perdono por su iniquidad. Y le sigue diciendo: y si te preguntaren ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová, el que va a muerte, y el que a espada, y el que a hambre, y el que a cautiverio. Qué difícil, hermano. Aleluya. Las salidas que le daba a Dios, hermano, era para tristeza. El que va a la muerte, el que va a la hambre, el que va a cautiverio, y el que va a la espada. Esas son las ofertas que ahora le tengo. Porque antes le ofrecí algo bueno, pero no quiso entender. Aleluya. Israel no quiso entender cuando Dios estaba tratando de una manera misericordiosa con él. Aleluya. Israel no quería entender. Yo le pido, hermano, que nosotros entendamos lo que Cristo nos quiere decir en cada momento. Que sepamos vivir una vida agradable delante de sus ojos. Porque Cristo nos dice que Él tiene preparado un lugar. Que Él tiene preparado un lugar maravilloso, un lugar precioso, una nueva Jerusalén para su pueblo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar conforme a su voluntad. Tenemos que estar como una iglesia santa, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia preparada para volar con Dios. Y nosotros podemos decir, hermanos, pero eso era para Israel. Dios a quien está rechazando aquí a Israel. Dios a quien le está dando esta promesa es a Israel. A quien está desechando Dios a Israel, no es a nosotros. Ya voy a ir concluyendo, hermano. Vaya conmigo al libro de Romanos, para que veamos, hermanos, también nosotros. Muchas gracias. Romanos capítulo 11 en su versículo 20. Aleluya. Romanos 11, 20. Y nos dice de la siguiente manera: Bien, por su incredulidad fueron desarraigados. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
no te ensoberbezcas. Ahí está tratando, hermano, ahí está diciendo que Israel en el principio era la verdadera rama. Que Israel era la verdadera planta que Dios había escogido. Porque esas promesas, hermanos, que Dios le había dado a Israel eran terrenales. Israel había crecido, había recibido la tierra prometida. Israel era la planta que Dios había escogido para que diera fruto, para dar testimonio a todas las naciones. Israel, hermano, era el principio, la primicia de Dios. Pero le dice el apóstol Pablo a los romanos que si aquellos no los perdonó, siendo olivos, y tú eras olivo silvestre, y Dios tuvo que partir aquellas ramas para injertarte ahí con ellos, porque la salvación, hermano, venía desde los judíos. Entonces nosotros fuimos injertados, fuimos sometidos, hermanos. Cuando usted hace un injerto en aquella planta, hace una rajadura y lo injerta ahí. Y aquellas raíces, hermanos, alimentan también el injerto. Entonces le dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos injertados. Pero si Dios no perdonó aquello, a ti tampoco te perdonará si no guardas tu vida para el Señor. A ti tampoco te perdonará si no te guardas en santidad para nuestro Dios. Si no te apartas de sus malos caminos. Si no te apartas de tus malas costumbres. Porque Israel estaba mal acostumbrado. Mal acostumbrado. Nosotros no nos acostumbremos, hermanos. Cuando vengamos a este lugar, vengamos a adorar a nuestro Dios. Que nuestro deleite sea en este lugar. Que nuestro deleite sea para alabar y bendecir su nombre y glorificar su nombre. Un amigo me preguntó y me dice, ¿y tú qué haces? Pues, cuando llegas a la casa, ¿qué haces? Dime. Pues lo único que hago es cambiarme y irme para la iglesia. ¿Y después qué hace? ¿Alguna curiosidad tenía el hombre? No, pues cuando no tengo que ir a la iglesia descanso, estoy con mi familia. Y me dice, ¿y después qué haces? No, pues de nuevo voy para la iglesia, voy para el trabajo y del trabajo para la iglesia. Oye, que a ti no te gusta hacer otra cosa ahí, ir a jugar pelota, ir a la playa, a alguna otra parte donde tú te quieras divertir. Y yo le dije, el único lugar donde yo me divierto, el único lugar donde yo me gozo, el único lugar donde yo me lleno de alegría y de gozo es en la iglesia, delante de la presencia de nuestro Dios. Porque aquí en este lugar, hermano, donde nosotros nos podemos llenar. Si usted quiere deleitarse en Dios, hermano, venga delante de su presencia. Póstrese, humíllese delante de la presencia de Dios y Dios lo va a levantar, hermano. Dios nos va a sacar en victoria. Pero cuando nosotros estamos entretenidos, hermano, en otras cosas, y no es que sean malas, el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hay cosas que yo las puedo hacer, hermano, y no me quiero vanagloriar con eso, sino que hay cosas que yo las puedo hacer, pero no las hago porque no me convienen. ¿Y por qué no me convienen? Porque no me edifican. Y si no me edifican, hermano, no las puedo hacer. Antes dice la palabra del Señor que hay que estar delante de la presencia de nuestro Dios, buscando ser revestidos del nuevo hombre, creados en Dios. Aquel espíritu, hermanos, que more dentro de nosotros, no descuidando el espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Bendito Dios. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Es poco. Bendito sea nuestro Dios. Solamente, hermanos, decirles que no descuidemos esta salvación tan grande. Esta salvación tan grande que Dios nos ha encomendado, que la llevemos, hermanos. Pablo le escribe a Timoteo, dice, y no descuides el don de fuego que hay en ti. Y no hay que descuidar, hermano, esta salvación. Porque hay alguien, hermano, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted se descuida, hermano, el enemigo nos roba el gozo, nos roba la alegría. Pero nosotros estamos en victoria porque estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Hasta aquí ha llegado mi tiempo, hermanos. Esta es la corta.